Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, los señales de los tiempos. Va a ser la presentación número 1. Y especialmente vamos a poner nuestra atención en el tema del orden mundial. Antes de esto vamos a ver algunos otros señales muy importantes, pero vamos a continuar nuestro estudio. El primer diapositiva vamos a ver de dónde proviene ese término, las señales de la venida o las señales del tiempo. Y vamos a ver que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 3, y dice así: y estando enseñando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo. Aquí tenemos ese término, los apóstoles lo usan, es bíblico, los señales de tu venida. ¿Qué son los señales del tiempo? Con ayuda de Dios vamos a ver que cuando Jesús dejó sus discípulos, Él también dejó instrucciones. Él dijo: así como yo voy de aquí, así igual voy a regresar. Pero antes de esto, ¿qué sucederá? Ustedes deben recibir el Espíritu Santo y deben predicar el Evangelio aquí en Samaria hasta el fin del mundo. Así que vemos que las señales de tiempo son muy importantes, porque el mandato que dio nuestro Señor Jesús depende del tiempo en que vivimos y depende de los dones que recibimos, especialmente el Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, lluvia temprana. Vamos a estudiar estos temas en ese seminario también. Bueno, vamos a ir más adelante. El primer aviso que Jesús dejó a sus discípulos fue velar. ¿Por qué debemos velar? El primero, Pedro, capítulo 4, versículo 7, el apóstol se recuerda de las enseñanzas del Maestro diciendo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué debemos velar? Porque dice que el tiempo se acerca. Entonces debemos nosotros, como pueblo de Dios, debemos tener no solo el conocimiento, pero debemos poner atención de los eventos históricos, de los eventos que se muestran en acuerdo del espíritu de profecía, en acuerdo de la palabra profética. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser sorprendidos. Debemos ser vigentes. Vamos a ver un otro versículo, también de apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience, ¿de dónde? Por la casa de Dios. ¿Quién debe saber los señales del tiempo primero? En la casa de Dios. ¿Quién debe ser preparado primero? Son los hijos de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué entendemos de eso, queridos hermanos? Entendemos que es sumamente importante la preparación. Cada éxito en cualquier tipo de cosa depende de la preparación. Una otra advertencia que nuestro Señor Jesús dejó a su discípulo y obviamente a nosotros también es la advertencia. ¿Qué tipo de advertencia hace Él? Número 1, Jesús no empieza con las señales del tiempo. Él no empieza con: hoy eso va a suceder primero, después sucede el otro, después sucede el otro, ustedes vigilan, ustedes ven, esto es así, esto es así. Muchos les gustaría que la Biblia presenta
una forma sistemática de las cosas de Dios, especialmente las señales de tiempo, pero no se presenta la verdad de una forma sistemática, sino aquí un poco y allá un poco, y nosotros entonces lo combinamos juntos y aprendemos y sabemos qué es la verdad. Vamos a ver qué es la advertencia que nuestro Señor dio. En Mateo capítulo 24, versículo 4, vamos a ver que respondió Jesús y los dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, la primera advertencia y el señal del tiempo del fin es el engaño. El enemigo sabe y conoce la curiosidad de las personas y él va a presentar muchos engaños. Versículo 5 sigue nuestro Señor Jesús: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. El primer engaño es el falso Cristo. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Versículo 6 dice, y aquellos que guerras y rumores y guerras y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, no es, pero aún no es el fin. Si queremos hacer una conclusión de esas advertencias de Jesús, vamos a ver que hay 4 áreas del engaño que el enemigo presenta, no solo para engañar el pueblo de Dios, para engañar el mundo, para engañar todos, especialmente ellos que están esperando la segunda venida de Jesús. ¿Por qué se usa este engaño? Obviamente tiene un efecto muy grande, porque cuando nos engañamos o cuando creemos un engaño, ¿qué sucede? Es que cuando entendemos que fuimos engañados, entonces la fe en la palabra de Dios, la fe en el mensaje de la venida de Cristo y del fin del tiempo y la confianza en las profecías, ¿qué pasa? Desaparecen. Entonces, si el enemigo exitosamente puede engañar al pueblo de Dios o a muchos, entonces, ¿qué sucederá? Él podía entonces promover una falta de creencia en la palabra profética. Aquí tenemos las 4 áreas del engaño en esta gráfica que estamos presentando aquí. Número 1, falsos profetas. Número 2, falsos cristos. Número 3, falsos maestros, falsas doctrinas. Y número 4, falsas alarmas. Como por ejemplo, si escuchan de la guerra y van a decir, mira, eso es el fin. Todavía no es el fin. Todo eso debe suceder. Si escuchan enfermedades y hambrunan, dirán, eso es el fin. No, no es el fin. Son solo principios de dolores. Vamos a ver un poco más adelante que Jesús presenta prácticamente señales en largo plazo y señales en corto plazo. Pero recordémonos, por ejemplo, qué sucedió en el año 2000. Ahí se dijo que ahora viene Jesús, que las computadoras de los bancos no están preparados. Y salían gente en la tele diciendo que no estamos preparados, no sabemos qué va a suceder. Ay, el fin se acerca, hay esto, hay el otro. Me recuerdo que yo hablé con un experto, amigo mío, un profesor en la universidad en matemática, y le dije, mira, ¿qué es esas cosas de los números y de año 2000, que los bancos no están preparados? Y él me dijo, todo eso es pura mentira.
todo no va a suceder absolutamente nada. Y así es de verdad como sucedió. Pero los periódicos, media, televisión, todo estaba bajo esta euforia, predicando y diciendo que, bueno, un desastre va a venir sobre la tierra. ¿Y qué sucede? Son falsas alarmas. Muchos adventistas, también algunos de nuestra iglesia lo creían, empezaron a predicar y distribuir que ya viene Cristo y año 2000. Después sucedieron otras situaciones semejantes, año 2012, y ahora tenemos otros grupos adventistas que están prediciendo la venida de Cristo otra vez y un año en el futuro. Todo eso que dice Jesús es alarmas falsas. Cuidado, que no le engaña nadie. Cuando viene el tiempo, vamos a ver otras señales que son justos antes de la puerta. Vamos a ver la parábola de la higuera. Perdona mi español, a veces no sale bien. La higuera. La higuera es un árbol muy conocido en el Mediterráneo. Aquí no se ve mucho, pero la higuera tiene un fruto muy dulce y la higuera es un árbol muy suave. Entonces Jesús presenta el asunto de la higuera. Mateo 24, 32, 33 dice, de la higuera aprendad la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, aquí en la parábola de la higuera tenemos dos cosas. Uno son las ramas y otro son las hojas. Cuando ves que las ramas están suaves, sabes que se acerca el verano. Pero todavía no es muy cerca. Es cerca, pero no es muy cerca. Pero cuando ves las hojas, entonces es ya más cerca. Así también, versículo 33 dice, así también vosotros cuando veis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Debemos distinguir, queridos hermanos, que cuando estamos cerca pero no muy cerca, cuando es ramas y cuando son hojas. Mateo 24, también versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que debemos tener la paciencia, que si no suceden las cosas ahora mismo, o cuando nosotros pensamos, o queremos, o esperemos, no debemos ser ofendidos en la fe. Sí vamos a exigir la paciencia de los santos. Ahí está la paciencia de los santos. Esperar hasta que suceden las cosas. Y aquí tenemos un cuadro de las ramas y de las hojas. Así es como la higuera. Cuando vemos las ramas suavecitos, las hojas pequeñas, se acerca el verano. Pero cuando vemos las hojas grandes y ya empiezan los frutos todavía verdes, pero pequeños, ya sabemos que el verano está en la puerta. Esta parábola es muy interesante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque número uno, vamos a entender que el fin del tiempo y las señales de tiempo tienen o se pueden entender por el sentido común. Tú vas en la higuera y estás observando, estás mirando. ¿Qué significa esto? Están en la naturaleza, en la política, en todo lo que sucede en el mundo. Tú puedes, pensando, observando, mirando, ya puedes tener una idea que el fin está cerca.
no será un misterio que uno debe aprender griego, latín, estudiar la palabra, calcular años, días y esto y el otro, estudiar para llegar a la conclusión que el tal año será el fin. No es eso que dice Jesús. La palabra que Él nos da es la higuera, el árbol. ¿Por qué verano? ¿Por qué debemos pensar del verano? Porque en el verano es cuando se trabaja. En el verano cuando se hace la preparación del invierno. En el verano es cuando se prepara y se ayuda prácticamente a las plantas para que ellos dan frutos. Si nosotros perdemos el verano, entonces vamos a tener hambre en el invierno. Y el verano, especialmente en el Mediterráneo, porque tienen 4 sesones, entonces si pierdes un día del verano, todo el año vas a sufrir y tienes tremendas consecuencias. Así que por eso debemos pensar del verano, porque en el verano es el tiempo de la preparación, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de la preparación para la cosecha. Y por eso nuestro Señor Jesús sabiamente hace esa reflexión o nos da ese sabio ejemplo. Vamos a hacer una clasificación de los señales, viendo el próximo diapositiva. ¿Qué entendemos, queridos hermanos? Que en la palabra de Dios vemos nosotros así clasificados juntos 5 señales. Esa es la diapositiva con los 5 categorías, clasificaciones de señales. Es el próximo diapositiva. Aquí podemos observar en esa clasificación de señales, en el primer lugar tenemos las señales en la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza es tan importante? Si no tenemos otras señales, profecías, conocimiento de la Biblia, sabemos que la voluntad de Dios también se revela en la naturaleza. Es el otro libro en que nosotros podemos conocer a Dios. También cuando hablamos de la higuera es parte de la naturaleza. Así que quizá Jesús quería hacer una indicación cuando decía, va y observa la higuera, es que en la naturaleza, más que todo, o primero de otras cosas, vamos a ver las señales del tiempo y podemos ubicarnos donde estamos. Vamos a ver un poco más en las próximas diapositivas algunos de diferentes señales en diferentes modos en la naturaleza. Número 2 es la política o los gobiernos. Eso también es una indicación muy general y muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque Jesús, por ejemplo, habla guerra, nación contra nación, etnia contra etnia. Si tomamos la palabra griega directamente del Mateo 24, es etnia contra etnia o gobierno, política, gobierno contra gobierno. Esas son las señales políticas. También tenemos las señales como la política intenta de juntar los países. Tenemos el orden mundial que vamos a ver un poco más en los próximos diapositivas y mucho más señales, también directamente profecías de distintos países, especialmente de Israel, conectado con Jerusalén. Todo eso es fácilmente de conectar e identificar en nuestro tiempo y conectarlo con las profecías relacionadas de tiempo del fin. Los otros señales están en las gentes o
la población, la muchedumbre, también la Biblia usa esa palabra, la muchedumbre. Hay profecías, por ejemplo, una bestia sale del mar. ¿Qué significa? Saliendo del mar sale de la muchedumbre, de los pueblos. Podemos saber también o conocer que se acerca el fin por la situación moral de las personas. Entonces entendemos, bueno, el fin está cerca. Tenemos también las religiones caídas, el Babilonia. El tercer mensaje angélico habla directamente de esas religiones, la Iglesia Católica y todas las hijas de Babilonia, que son caídas y debe ser proclamada el mensaje, ha caído Babilonia, está directamente conectado con las religiones caídas. Las religiones se unen también en un ecumenismo, también se unen con la política de los países. Bueno, hay muchas profecías relacionadas con las religiones caídas. También tenemos la Iglesia de Dios, que es el centro de las profecías, porque Dios siempre avisa primero a su pueblo para que nosotros sabemos qué es que va a suceder. Pero bueno, vamos a ver con más detalles la próxima diapositiva, por ejemplo, la naturaleza. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué señales podemos ver en la naturaleza? Aquí tenemos Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación, que aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí tenemos muchas señales. También los versículos en el principio del capítulo hablaba de los terremotos, versículo 7. Sol, luna, estrellas, cielo, es el versículo 29. Tenemos también el océano, la agua salada. Tenemos las profecías en Isaías y también en Jeremías 50, versículo 39. Tenemos profecías relacionadas con los ríos. La agua dulce es parte de ambos, el océano y de los ríos, son parte de las plagas, de las 7 plagas que vienen en el fin del tiempo. Pero antes de eso también tenemos otras profecías. El océano va a subir su nivel de agua y va a inundir las costas, las ciudades costales, las islas. Es una directa profecía en Apocalipsis 16, versículo 20, que habla de las montañas, las tierras, pero también habla de las islas, que desaparecían las islas. Los animales, Isaías 13, 22, también tenemos otras profecías que están relacionadas con la naturaleza. El sufrimiento de los animales prácticamente desaparecen, cada día desaparecen varios animales, insectos, y jamás regresarán por el cambio de clima y por la suciedad del aire y del agua. Así que mueren animales, la naturaleza sufre. Podemos tener una lista más grande todavía. El petróleo se nos va, el aire limpio no está en muchos países, la agua potable no se termina, el petróleo termina. Bueno, tenemos muchos puntos a recordar, y en que la naturaleza prácticamente recordará o nos recordará a nosotros prácticamente que el fin está muy cerca. Vamos a ver la política. ¿En qué se forman las señales relacionadas con la política? Mateo 24, 6 hasta 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbes, porque es necesario que todo eso
acontezca, pero aún no es el fin. Es una señal, obviamente, pero como las ramas es una señal que muestra las cosas que suceden más tarde. ¿Sí? Todavía no es el fin, todavía hay muchas más cosas que deben suceder. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Aquí está el versículo en griego que dice etnia contra etnia, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Algunos preguntaron en esos días si el corona-19 es el fin del mundo, es parte de las plagas. Pues aquí dice que esos solo son principios de dolores. Todo ese tipo de señales son tipo de ramas. Sí es una señal, obviamente, el verano viene, podemos observarlo, debemos prepararnos, pero no es justo antes de la puerta. Y todo eso será principio de dolores. ¿Qué tipo de señales relacionadas con la política reconocemos en la Sagrada Escritura? Número 1, guerra. Número 2, crisis económico. Unidad entre Iglesia y el Estado. Gobiernos dictatoriales. Iglesia católica y gobierno la Iglesia Católica y el gobierno de Estados Unidos deben conectarse mano a mano. Está profetizado, también confirmado en el conflicto de los siglos. Ley dominical, orden mundial, todo está, son algunos señales muy a menudamente citados por parte de la sierva del Señor, o lo encontramos en la Biblia, y se pueden fácilmente reconocer cuando eso sucede en la política, en el mundo, en los gobiernos. No, nada de eso sucederá en escondido, todo será publicado, fue explicado, va a ser discutido. Entonces todo el mundo debía ser involucrado con estos puntos donde las políticas está involucrada. Vamos a ver el próximo diapositiva y las señales en las gentes. Número 1, vamos a ver una señal en Mateo 24, versículo 21-22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Entonces, tribulación. Esa tribulación no sucede por los gobiernos, no sucede en otro lugar, sucede dentro de la gente, sufrimiento. Entonces, ahí cuando suceden, y también sabemos que esa profecía tiene su cumplimiento específico en el tiempo, pero también sabemos que tribulaciones semejantes se repetirán en el fin del tiempo. En cuando vienen las tribulaciones, sabemos que el tiempo está cerca. ¿Qué sucede en este momento? Tenemos tribulaciones, obviamente. Es corona-19. Todo el mundo, o por lo menos muchos países, están cerrados, las personas están en casa. Y vamos a ver que eso es solo principios de dolores, porque después viene lo peor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias a Dios. El segundo Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 hasta 5, tenemos una descripción de la situación moral dentro de la gente, del mundo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos en que vivimos nosotros. Observa y vas a ver. Porque habría hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tenemos algunas de esas descripciones y siguen los textos más allá. Vamos a parar ahí. Entonces, vemos que, por ejemplo, la descripción de las personas antes del diluvio, en tiempo de Noé, fueron muy semejantes, especialmente aquí donde habla de intemperancia, que son intemperantes. Y sabemos que el informe del tiempo de Noé dice que comían y bebían, se casaban y se entregaban en casamiento. Pues esa descripción de la situación de los pueblos son otras señales que indican exactamente en qué tiempo vivimos nosotros. Tenemos tiempos también, podemos hacer paralelos, así como es el tiempo de Noé, podemos hacer paralelos para, por ejemplo, la civilización babilónica. Tenemos en la Biblia cómo Babilonia prácticamente fue vencida por los medopersios. ¿Por qué? Porque tenemos una corrupción, una baja del moral. Y el rey de Babilonia estaba bebiendo y comiendo y hasta quería usar los utensilios del templo de Jehová. Entonces vino el veredicto y el profeta podía leer que fue escrito en la pared. En la misma forma fue el cambio de los gobiernos desde Medo-Persia a los griegos. La misma situación, corrupción, inmoralidad. Entonces cada país o cada, vamos a decir, civilización caiga y está destruida primero porque desaparece la moralidad dentro de ellos. Y no es diferente. En Latinoamérica tenemos civilizaciones enormes, muy elevadas, como es de las incas, de los aztecas, que construyeron templos y cosas que hasta hoy no se sabe cómo lo hicieron, sabiendo o teniendo el conocimiento de astronomía, de muchas cosas que nosotros hasta hoy admiramos. Sin embargo, por la caída de la moral, entonces los conquistadores europeos podían conquistarlo, destruirlo, y eso sucederá en el fin del tiempo, queridos hermanos y hermanas, cuando esa inmoralidad, esa caída de la moral se observa en el mundo, y sabemos que está en el momento. Tenemos muy moderno el homosexualismo, el abuso. Tenemos increíblemente incrementado la criminalidad en Sud y más que todo en Centralamérica, donde es increíble, es peligroso salir a la calle, y muchas personas, miles, están inmigrando a Estados Unidos porque no saben dónde esconderse por las presencias de esa delincuencia. No necesitamos repetir eso que todos sabemos. Aquí, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amoradores de los deleites más que de Dios. Seguimos más adelante y vamos a ver la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios siempre es el centro de la atención de nuestro Señor Jesús. Mateo 24, versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por la causa de mi nombre.
¿Eso es una profecía ramas o es de hojas? Es de hojas, queridos hermanos. Eso es ya adelante o antes del fin del tiempo. ¿Cuándo sucederá eso? La persecución, sabemos que es el tiempo del fin. También tenemos en versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que vamos a ver que no solo es una apostasía en las iglesias caídas, no solo hay una inmoralidad y apostasía en el mundo, pero ¿qué vemos aquí? Que en el mismo pueblo de Dios también será una falta de amor, una apostasía. ¿Qué sucederá? Aquí tenemos un otro versículo, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También hojas, muy cerca del fin. Cuando eso sucede dentro de la iglesia de Dios, Dios nos está esperando. El mundo está esperando, la naturaleza está esperando que la iglesia de Dios cumple con su deber, cumple con su visión y misión. Queridos hermanos y hermanas, cuando eso sucede, dicen que lo matarán, lo aborrecen. También dice que le entregarán, que entonces vamos a ser testigos de entregas, de traición. Espíritu de profecía habla especialmente de los adventistas nominales. Dice que los adventistas nominales en tiempo del fin nos entregarán a los católicos, porque los católicos no nos conocen nosotros, porque somos poco de número, pero a ellos sí lo conocen y sí escucharían su testimonio. Eso es una repetición de profecía directa, porque eso sucedió exactamente durante la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente escribieron cartas nuestros queridos hermanos adventistas diciendo al gobierno nazi que hay adventistas reformadores, así, y ellos no van en la guerra, ellos no saludan con el saludo de los nazis. Entonces, después de que esa carta fue recibida, empezó la persecución en el pueblo de Dios. Así que creemos que la repetición de los eventos es algo que Salomón dijo que sucederán. Hay mucho más señales en la iglesia, pero no tenemos tiempo de entrar en detalles. Vamos a ver las religiones caídas. La tengo como el último porque vamos a continuar con el orden mundial. En Mateo 24, capítulo 15, habla de esas religiones caídas. Por tanto, cuando veis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Es eso una rama, esa profecía, o son las hojas de la higuera? El versículo 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Eso es absolutamente antes de la puerta. Eso es una profecía muy especial. Y no solo habla de qué sucederá, pero dice qué hay que hacer. Inmediatamente cuando escuchan eso, corren en las montañas. Bueno, en ese tiempo Judea, sabemos que Jerusalén fue también rodeado de las fuerzas romanas, y podemos hacer un paralelo con Jerusalén, porque está parte del Mateo 24. Parte de las señales tienen que ver con este concedimiento, con Jerusalén.
y cómo los cristianos debían liberarse de los ataques de los romanos. Y todos los cristianos que seguían esa profecía literalmente, cuando vieron que Jerusalén está rodeado, ellos corrieron en la primera oportunidad y se salvaron. Y todos otros que quedaron, lamentablemente, se perdieron. Pero sí, igualmente sucederán las cosas en el fin del mundo. Pero ahí no se habla de Jerusalén, pero se habla de lugar santo y la abominación desoladora. Vamos a ver un poco más adelante qué significa esto. Mateo 24:24 dice, ¿por qué se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales? Y eso ya nosotros lo vimos en el principio de nuestro estudio. Cuando hablamos de las iglesias apóstatas, aquí tenemos una serie de profecías que son maravillosas y son muy detalladas. Una de esas es la bestia, son las dos bestias de Apocalipsis 13. La primera bestia sí se presenta y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La primera bestia sabemos que es la Iglesia Católica y la segunda bestia vamos a ver, Estados Unidos. Pero vamos a confirmarlo. Aquí está el espíritu de profecía. Dice, esta profecía, se habla de Apocalipsis 13, los primeros versículos. Esta profecía, que es casi idéntica a la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, apunta incuestionablemente, al papado. Entonces, la primera bestia, no hay ninguna duda, es el cuerno pequeño, esa es la bestia, que es como un leopardo, que es tremendamente fuerte, y sabemos que tenía una herida de muerte, pero después se sanó esta herida. Sabemos en los acontecimientos históricos que eso sucedió durante la Revolución Francesa, la herida mortal. Pero vamos no tenemos tiempo a hacer todas esas profecías, y yo creo que como ese simposio es para pastores y obreros, yo creo que todos saben y conocen estas profecías. Vamos a ver en la próxima diapositiva y vemos la bestia número 2. Y aquí tenemos la foto del búfalo. Desde el versículo 11 empieza la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, es una descripción perfecta, es una descripción maravillosa de ese animal, porque aparenta ser muy pacífico, habla siempre de democracia, de libertad, pero dice que cuando habla como el dragón, que significa que en su interior no es nada bueno. Los 2 cuernos sabemos que son 2 tipos dos significantes fundamentos del gobierno de Estados Unidos. Uno que fue un gobierno sin papado y el otro es un gobierno sin rey, que significa libertad civil y libertad religiosa. Sin embargo, cuando habla, pues sabemos los resultados. Vamos a ver aquí un otro versículo, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
y hace que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Sabemos que Uriah Smith y hermana White en el conflicto de los siglos explica los dos cuernos, pero aquí sucede un cambio enorme, que esta bestia, que debía ser un país o un gobierno que promueve la libertad religiosa, en un momento que sucede, entrega toda su potestad, su autoridad en la primera bestia, y la primera bestia es la Iglesia Católica. Vamos a ver qué sucede también, porque el cuerno pequeño originalmente ejerce su poder sobre los países europeos. Sin embargo, cuando leemos las profecías en Apocalipsis, vemos que ahí se habla de que el cuerno pequeño prácticamente no ejerce solo una fuerza encima de los reyes europeos, sino ejerce o tiene un poder increíble sobre todo el mundo. Y de verdad, cuando vemos la historia, si seguimos aquí el próximo diapositiva, vamos a ver que desde Europa no fue suficiente la influencia de la Iglesia Católica quedarse solo sobre los países europeos, pero que vamos a ver aquí que se extendieron, la influencia de ellos se extendió y, por ejemplo, por los conquistadores españoles, pues se conquistó toda Latinoamérica, desde Latinoamérica, Centralamérica. Entonces el catolicismo fue prácticamente el primero que vino para conquistar y convertir esas nuevas tierras y unirlo bajo la influencia de la Iglesia Católica. Un poco más tarde vemos que el protestantismo también tomó su parte, y por Inglaterra pues fue conquistado el Norteamérica, Alaska, muchos países de África, Australia y Nueva Zelanda, y todos ellos también se unieron y un pacto bajo la Iglesia protestante. Sin embargo, en nuestro tiempo, que podemos ver es que el protestantismo se está inclinando, se está sometiendo bajo la influencia de la Iglesia Católica, y en un momento que podemos ver nosotros es que todo el mundo poco a poco se está acercando y se está uniendo, y un orden mundial con una influencia increíble bajo la Iglesia Católica. Vamos a ver en el próximo diapositiva de dónde proviene ese término de un orden mundial. Algunos quizá tienen la idea que es un asunto misterioso, secreto, pero aquí vamos a ver que no es nada secreto, es un asunto muy bien conocido, está bien elaborado en la historia de los países, y aquí tenemos el principio de este orden mundial. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Adolf Hitler, Alemania, intentó y tenían esa visión, conquistar todo el mundo y prácticamente hacer un Reich, un país, un gobierno que une todo el mundo y está bajo el liderazgo alemán, obviamente. Sin embargo, fue vencido, Alemania fue vencida. ¿Y de qué fue vencida? De 3 poderes mundiales. Y aquí están en la foto, en el centro, tenemos esos 3 señores sentados. En el centro es el presidente de Estados Unidos, el señor Roosevelt, que fue un hombre muy sabio. Entonces, él dirigió la última fase de esta guerra contra Alemania y tomó todos los créditos para Estados Unidos.
En su lado derecho es señor Churchill, que fue el presidente de Inglaterra. Y sabemos que él, con sus equipos militares, pues tenía batallas muy importantes para vencer a Alemania. Y en el lado izquierdo es el señor Stalin, que es el presidente de Rusia. Y sabemos que Rusia prácticamente jugó el lugar más importante porque ellos con sus fuerzas armadas perdieron como 15 millones de personas, muchos soldados, y ellos son que entraron en Berlín y conquistaron prácticamente el Reich alemán. Pero ¿qué sucede después de la guerra, queridos hermanos? Después de la guerra, esos tres señores se sientan con el mapa del mundo, y aquí está la mapa histórica en el lado izquierdo de diapositiva, y ellos decidieron prácticamente, se dividieron el mundo. Mira, tal país lo quiero yo, y tal país lo quiero yo. Y entonces ellos llegaron de acuerdo y se dividieron los países del mundo. Y aquí quedaron países bajo la influencia americana, otros países quedaron bajo la influencia inglesa y otros se unieron bajo la influencia de Rusia y se creó como se conoce la Unión Soviética, donde se incluyeron muchos países como parte de la Unión Soviética y otros países estaban como aliados de ellos. Así se creó prácticamente el primer orden mundial. Se distribuyeron los países. Consecuencias de ese orden mundial tenemos hasta hoy día. Por ejemplo, los acuerdos de Schengen. Son países que están conectados con Inglaterra, están bajo la corona de la reina de Inglaterra, y todos esos países tienen acuerdos de importe-exporte, de viajar sin visa, y prácticamente eso es que se está promoviendo también dentro de la Unión Europea, y teníamos muchos acuerdos antes, Estados Unidos con otros países, viajar sin visa, y se unía el mundo en misma forma con más y más países. Bueno, ahora todo está parado, todo está cancelado, cada país es por sí, y pues las consecuencias de COVID-19. Pero vamos a ver qué significa ese orden mundial en nuestros días y qué es prácticamente ese orden mundial. Tenemos cuatro áreas en el orden mundial. Número uno, la política, los gobiernos, que son los señales de los últimos días. Número dos son las finanzas, el dinero y los negocios. Y tenemos hoy día, por ejemplo, el G7, donde se unen los 7 países más fuertes del mundo, y ellos discutan los asuntos de finanzas y asuntos de negocio. Tenemos también la unidad cultural. Para eso se hacen seminarios, se hacen simposios, se hacen conciertos de música internacional donde se unen los países para que haya una mezcla cultural. Y finalmente, número 4, es la religión, porque tenemos la diferencia religiosa, y la diferencia religiosa es muy fuerte. Entonces tenemos el movimiento ecuménico que intenta de unir las iglesias. Queridos hermanos y hermanas, esas 4 áreas es donde el orden mundial está trabajando, está funcionando, está intentando de hacer todo posible para unir todo el mundo. ¿Por qué? Porque la profecía dice que la bestia primera va a ser adorada por todo el mundo.
y que la bestia segunda va a hacer todo posible y va a entregar toda su influencia para que la primera bestia puede ser adorada por todo el mundo. Entonces, ¿cómo entendemos esa profecía? Con esas cuatro áreas: política, finanzas, cultura y religión. En conclusión, vamos a recordarnos que naturaleza, señales en la naturaleza son terremotos, señales del sol, de la luna, de las estrellas, del cielo, del océano, la agua salada, las aguas de los ríos, aguas dulces, así también islas, montañas, valles, plantas, petróleo, todo está unido en las señales de la naturaleza. También tenemos la política, guerras, orden mundial. Tenemos la gente, pestilencias, colapso social, financiero. Tenemos las religiones caídas con el ecumenismo, la ley dominical. Y tenemos la Iglesia de Dios predicando el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero en lo mismo tiempo tenemos la apostasía dentro de la Iglesia de Dios, donde dice que el amor no será más, la fe no será más. Entonces, ¿y quién esperará la venida de Cristo en el fin del tiempo? La gente será muy decepcionadas y muy decaídas de parte de su fe y de su confianza en la palabra de Dios, pensando de todos los engaños, todas las señales falsas, todas las profecías falsas, las doctrinas falsas, las iglesias engañosas. Entonces no va a ser fácil en el tiempo del fin. La próxima presentación vamos a continuar con el orden mundial, con más detalles en nuestro tiempo moderno, y vamos a ver más señales muy cercanos y muy claros que nos avisan que estamos viviendo en el tiempo del fin. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Gracias por su atención. Oran por la obra del Señor. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. Un tiempo donde hay muchos engaños, muchas señales falsas, donde el enemigo hace todo posible, si es posible, engañar los elegidos. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y esperemos que somos preparados y que no seremos sorprendidos cuando suceden las cosas del fin, porque sucederán todos los eventos muy rápido, y ahora es el tiempo de la preparación. Dios le bendiga y le guarde. Amén.